Buenos días, buenas tardes o buenas noches, como siempre les digo en los videos que he hecho, porque realmente no sé en qué momento o a qué hora estén observando y escuchando este video. En cualquier lugar del mundo donde esté llegando la señal y estén abriendo esta señal por el canal de YouTube o en Facebook donde lo comparta. Sí, mis hermanos, este estudio que les quiero presentar tiene que ver con un tema clave y fundamental que tenemos que entender, porque es un tema de salvación. Y yo lo he titulado El falso evangelio de la justificación que se nos predica. Les quiero decir que el enemigo de las almas, en este caso Satanás, ha provisto una justificación falsa, mis hermanos. Al igual que él ha hecho con cada uno de los aspectos de la salvación, él ha falsificado todo lo justo, todo lo verdadero de Dios con sus sofismas y engaños para que el pueblo de Dios, para que los seres humanos no alcancen la salvación y no alcancen el entendimiento de la gran verdad de Dios que ha sido revelada a través de la historia. Sí, él ha hecho falsificación a todo. Y hoy en día se le recibe esas falsificaciones como si fuera algo real, como si fuera el real mensaje de la justificación por la fe. Y es triste decir eso. En este punto, mis hermanos, se nos ofrece a nosotros desde los púlpitos, la mayoría de las veces, y desde nuestras publicaciones, una salvación que solo es prometida, pero que no es entregada. Y debemos tener cuidado en mal entender este punto. Así como hubo evangelios, en este caso falsos, mis hermanos, que estuvieron disfrazados como la verdad en los días del apóstol San Pablo, que está registrado en la Biblia, hoy tenemos evangelios falsos por igual, que prometen lo que no pueden entregarnos. Y tenemos que entenderlo, porque el apóstol Pablo nos advirtió allí en Gálatas, en el capítulo 1, versículos del 6 al 9, que si viniéramos cualquiera de nosotros, y se estaba refiriendo a ellos, los apóstoles, o un ángel del cielo, anunciando un evangelio diferente del que ellos habían anunciado, que habían enseñado, que estaba en la escritura, que fuera anatema, que fuera maldito. Sí, mis hermanos, Jesús nos advirtió en Mateo 24:4 también lo siguiente, y lo conocemos allí en el sermón del Monte de los Olivos, el sermón profético del Monte de los Olivos. En Mateo 24:4, comenzando él su discurso, su enseñanza, su sermón profético, él comenzó allí casi que prácticamente con esto, como creando un precedente para que pudiéramos entender el resto. Dice: mirad que nadie os engañe, dijo Jesús allí. Y es por eso, mis hermanos, que nosotros debemos tener cuidado, y debemos tener cuidado y comprender, en este caso, el verdadero evangelio de la justicia por la fe, y no el falso evangelio evangélico que desde hace más de 60 años nos están vendiendo y nos están enseñando, porque no es el real evangelio de la justicia por la fe de Cristo. Debemos entender que esa separación no bíblica, en este caso de lo que le quiero hablar hoy, entre el hecho de declarar justo y hacer justo, está haciendo más que cualquier otra enseñanza, mis hermanos, para permitir, en este caso, que los cristianos toleren el pecado en sus vidas, ya que creen que están siendo justificados incluso cuando el pecado abierto y sin perdón está activo en sus vidas. Y eso es lamentablemente triste, de que se esté enseñando así, y se ha estado enseñando así, y principalmente desde hace 6 décadas atrás, desde 1957 hasta la fecha. Mis hermanos, la realidad es que estamos tratando con dos evangelios diferentes aquí. Es que ambos están compitiendo por nuestra lealtad. Y quiero decirles a ustedes, mis hermanos adventistas, principalmente del séptimo día, y cualquier otro que me escuche, pero esto es principalmente para mis hermanos adventistas del séptimo día, que la falsificación del evangelio hecho y enseñado por Satanás y sus agentes, en este caso sus agentes y títeres humanos que han sido usados por él en su gran obra del engaño, no es menos real y destructivo que su falsificación del día de la adoración de Dios, que en este caso es el sábado del séptimo día de la semana, que ha sido cambiado por el falso día, el domingo. Entonces necesitamos nosotros estar muy seguros, fíjense bien, muy seguros, de que sabemos por nuestro propio estudio,
nuestro propio estudio y escudriñamiento de la Biblia y de los escritos del Espíritu de profecía y la experiencia, lo que realmente es el evangelio de la salvación, el evangelio de la justificación por la fe real, para poder decir, como dijo el apóstol San Pablo, allí en Romanos 1:16, pasaje que les invito a buscar y se los comparto aquí en la pantalla para que lo lean si quieren aquellos que no tienen una Biblia en la mano en este momento, pero lo van a escuchar también. Dice así, Romanos 1:16, porque yo no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1:16. Mis hermanos, sí, debemos entender que multitudes de cristianos sinceros han comprado esta falsa versión del evangelio que Satanás ha vendido y que está vendiendo porque suena muy bien al oído. Entonces, ¿cuál? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos. ¿Cuál es esta falsificación popular de la verdadera justificación por la fe, de la real, de la bíblica, de la que nos salva en verdad? Sí, mis hermanos, básicamente está limitado en este caso, o limitando en este caso la justificación legal o forense sobre la base de la sustitución de Cristo nada más. Presentan a Cristo como sustituto solamente. Este evangelio falso, por ser a medias y no completo, está restringiendo la justificación a la sola declaración de Dios, a la declaración legal de Dios, a la sustitución de Cristo nada más, de que somos justos solamente porque Dios lo declara cuando creemos en Cristo nada más. En otras palabras, mis hermanos, está haciendo que la mitad de la justificación, que es la otra mitad, para hacer el cuadro completo, sea todo el evangelio, y no es la mitad solamente. Falta la mitad en este paquete. Y muchos cristianos, mis hermanos, creen hoy en día, y cristianos adventistas del séptimo día, y sinceramente lo creen, que la justificación se limita solo al perdón y a la declaración divina que nos proclama como justos cuando creemos en Cristo solamente. Pero lo que la mayoría no entiende es que hay otro aspecto vital de la justificación, mis hermanos. ¿Cuál es el segundo aspecto entonces de la justificación? Sé que es una pregunta que se están haciendo y que debo contestar. Sí, ¿cuál es la segunda parte? Y yo los invito a buscar ahí en sus Biblias conmigo, que me acompañen. Tito, la carta de Tito, el libro de Tito, en el capítulo 3, versículos del 5 hasta el 7. Y yo se las comparto aquí en la pantalla para que la lean conmigo. Tito capítulo 3, versículos del 5 al 7. Y dice así la Biblia: no por las obras de justicia que hemos hecho, sino que de acuerdo con su misericordia nos salvó por el lavado o el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo que derramó sobre nosotros abundantemente a través de Jesucristo nuestro Salvador. Eso, siendo justificados por su gracia, debemos ser herederos de acuerdo con la esperanza de la vida eterna. Tito capítulo 3, versículos 5 hasta el 7. Mis hermanos, fíjense bien, debemos mirar muy bien las Escrituras, debemos escudriñar las Escrituras y analizar cada detalle de ellas y no ser superficiales en su estudio, no. Debemos escudriñar, debemos profundizar, debemos tocar fondo y pedir la ayuda del Espíritu Santo para entender lo que dice el texto de la Biblia, el texto de la inspiración, y ver cuidadosamente en ellas, en este caso en las Escrituras, para entenderlas así como Dios nos salva a nosotros en la realidad, y no dejarnos engañar por este falso evangelio, por estas falsas enseñanzas que nos enseñan un evangelio de justicia por la fe a medias y no nos enseñan la segunda parte, el otro 50%, que es parte del total del 100% de la verdad. Mis hermanos, aquí en este texto, en este pasaje de Tito, en el contexto de lo que está significando, en la interpretación de lo que Tito escribe, allí en Tito capítulo 3, versículos 5 al 7, el lavado de la regeneración que se menciona ahí, no se refiere a las aguas del bautismo, sino al lavado del corazón. Y muchas veces se enseña que esto se está refiriendo al bautismo. No, no es al bautismo en agua, no. Específicamente no es eso. Es el lavado de la regeneración, como lo dice. Eso no se refiere a las aguas del bautismo, sino al lavado del corazón y de la mente.
Mis hermanos, quiero decirles que esta es una experiencia cardíaca. Es una transformación completa. Sucede en la mente. Sucede en el corazón. Es un cambio de nuestros valores, mis hermanos, y de nuestras actitudes. El Espíritu Santo renueva nuestra mente. Es el que hace esa obra, el Espíritu Santo. Ya no somos entonces más egocéntricos. Ya no pensamos más en nuestro yo. Ahora estamos centrados en Cristo y en otros. Tenemos la mente de Cristo, mis hermanos. Y el amor que tenemos en nuestro corazón es el amor de Dios, es el amor ágape que lo da todo sin pedir nada a cambio a favor del otro. Porque es la obra que obra Dios en nuestra mente, en nuestro corazón. Es la transformación y la renovación y regeneración. Mis hermanos, cuando Cristo y el Espíritu Santo lograron este lavado y renovación en nuestros corazones, entonces estamos nosotros desde ese momento justificados y salvos. Hay más en la justificación que ser perdonado y tenemos que entender eso. No es solamente ser perdonado de los pecados pasados, sino que ahí viene la regeneración total, viene el perdón y la restauración, viene el lavamiento de nuestra mente y nuestro corazón. Eso es algo que se hace a la misma vez, al unísono. Eso es entonces la justificación experimentada. Es algo vivencial, mi hermano. Es algo experimentado en la vida interior, en la mente, en el corazón, desde adentro hacia afuera. No solo es de afuera hacia adentro, es de adentro hacia afuera también. Se vuelve entonces algo vivencial, algo experimental, es una experiencia, además de que es legal y declarada, porque, como le estaba diciendo, es 50% y 50%. No solamente es legal y declarada, es legal y declarada, pero es vivencial, es una experiencia. Es crucial, mis hermanos, que nosotros podamos comprender, que podamos entender, que podamos tener la seguridad en nuestro entendimiento que la justificación sigue a la regeneración y la renovación. Entonces sería bueno preguntarnos un texto muy conocido que conocemos mucho, una historia de las clásicas del Nuevo Testamento, de las que Jesús vivió. ¿Cómo describió Jesús la salvación a Nicodemo? Cuando Nicodemo llegó donde estaba Jesús, allí en Juan, en el capítulo 3, y específicamente les quiero hablar en este instante del versículo 3, un texto que sé que no sabemos de memoria. Jesús le dijo a Nicodemo, él le respondió, dice el texto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así le dijo Jesús a Nicodemo en aquella ocasión, en Juan capítulo 3, en el versículo 3. Pero fíjense bien, mis hermanos, Jesús allí, en aquella ocasión, en aquella conversación de noche con Nicodemo, él no usó la palabra justificación en ningún momento con Nicodemo. No usó esa palabra que tan a menudo usa el apóstol Pablo en las cartas del Nuevo Testamento, especialmente en Romanos y en Gálatas. Él no usó esa palabra. Jesús allí no usó la palabra justificación, como a menudo la usa el apóstol Pablo, para describir la obra de la salvación. Pero Jesús fue muy claro, mis hermanos, acerca de cómo nosotros somos salvos. Jesús dijo que el nuevo nacimiento, escuchen bien allí, para que vean, dice que el nuevo nacimiento es un prerequisito esencial para la salvación. Cuando le dijo aquello a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Tienes que nacer de nuevo, el nuevo nacimiento, la regeneración que hace el Espíritu en la vida, en el corazón, en la mente del ser humano. Entonces, en este caso, en su expresión más básica, la justificación de la que Pablo tanto habla en el Nuevo Testamento, experimentada, es el nuevo nacimiento, es la regeneración, es el cambio de la mente y el corazón, es una metamorfosis, es una transformación que sucede en el momento cuando creemos. Dios nos declara justo, pero a la vez nos hace justo en ese instante. Nos da el poder del cambio, el poder de la renovación de nuestra mente, de nuestro espíritu, de nuestro corazón. Es un trasplante a un nuevo corazón, a una nueva mente, la mente de Cristo. Mis hermanos, el nuevo nacimiento no sigue a la justificación. Tenemos que entender esto y esta es la falsa enseñanza que se nos da. El nuevo nacimiento no sigue a la justificación. Es justificación en sí mismo, el nuevo nacimiento. Entonces, ¿qué significa estar en Cristo? Es la pregunta que pudiéramos hacernos.
¿Qué significa estar en Cristo? ¿Qué significa que tú estés en Cristo? ¿Qué significa que yo esté en Cristo? Como escribió el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, en el 5, versículo 17, un texto que sé que se saben de memoria, pero se los comparto también en la pantalla y se los digo. Dice allí el apóstol Pablo en 2 Corintios 5, 17, dice, por tanto, si alguien está en Cristo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí que todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5, 17 lo dice. Entonces, el que está en Cristo es una nueva criatura, una nueva persona. ¿Vieron el vínculo ahí? Estar en Cristo es lo que él le dijo a Nicodemo. El que no naciere de nuevo, eso es estar en Cristo. El que está en Cristo, nueva criatura es. Estar en Cristo es ser una nueva criatura, es tener el nuevo nacimiento, es nacer del agua y del Espíritu. Entonces el que está en Cristo es una nueva criatura, una nueva persona, mi hermano. Dios crea una nueva persona con nuevas motivaciones y deseos en el momento ese, cuando estamos en Cristo, cuando creemos en Él y aceptamos ese sacrificio en nuestro favor. Jesús compara este proceso con nacer de nuevo, como le dijo a Nicodemo. Entonces, ¿qué debe pasar en ese momento con el viejo hombre? El viejo hombre que traíamos. Y el viejo hombre nos viene de nuestro padre y nuestra madre. Como dice Juan 1:12. Que nosotros nacemos de voluntad de varón, de voluntad de carne. Pero el que es hijo de Dios nace de voluntad de Dios. Por el poder de Dios. Entonces el nuevo nacimiento es nacer del agua y del Espíritu. Es nacer del Espíritu de Dios. Es una transformación. Y ya dejamos de ser ese viejo hombre. Hasta ese momento que éramos. Entonces, como dice Romanos capítulo 6, versículos 7 y 11, el apóstol Pablo, y se lo cito aquí en la pantalla, se lo pongo en la pantalla, Romanos capítulo 6, versículos 6, 7 y 11, dice el apóstol Pablo allí en Romanos, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, escuchen, está hablando del viejo hombre, está crucificado con él, que el cuerpo del pecado podría ser destruido, que de ahora en adelante no deberíamos servir al pecado, porque el que está muerto es liberado del pecado. Es decir, el viejo hombre murió, ya murió el viejo hombre. Cuando muere el viejo hombre, estamos libertados del pecado. Del mismo modo, consideren también ustedes mismos, que serán muertos al pecado, pero vivos para Dios por Jesucristo nuestro Señor. Entonces, mis hermanos, eso está en Romanos 6, capítulo 6, versículos 6, 7 y el versículo 11. El viejo hombre, mis hermanos, es nuestra vieja forma de vivir, es nuestra vieja naturaleza antes de estar en Cristo, en la cual el egoísmo, el egocentrismo y el amor propio, a la voluntad propia, al hacer nuestra propia voluntad, al querer hacer lo que nosotros más queremos hacer, nuestras concupiscencias, nuestros propios deseos, nuestras propias pasiones por encima de la voluntad de Dios. Entonces nos gobiernan en nuestras vidas. Eso es estar en el viejo hombre. Cuando lo que éramos antes nos domina. Pero una vez que estamos en Cristo cambia todo. Este viejo hombre, mi hermano que me escucha, mi hermana que me escucha. Este viejo hombre debe morir entonces y ser reemplazado por la nueva criatura, la nueva naturaleza, en el nuevo nacimiento que es producida por Cristo y el Espíritu en el nuevo nacimiento. Así como él le dijo a Nicodemo. Tenemos que nacer del Espíritu, un cambio, una transformación, una metamorfosis de la mente y del corazón. Entonces, debemos tener en cuenta que considerarnos muertos, en este caso, es lo mismo que ser crucificado juntamente con Cristo. Como dijo el apóstol Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, fíjense, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sí, mi hermano, ser declarado muerto es estar realmente muerto. Es una realidad, es una muerte real. Porque ahí murió el viejo hombre. Y hay un nuevo nacimiento, hay un nuevo hombre. Un nuevo hombre nacido en Cristo, nacido de Cristo por la obra y el poder del Espíritu Santo, de la transformación, en la metamorfosis de nuestra mente, de nuestro corazón completamente. Y cuando el viejo hombre está muerto, en este caso el pecado también está muerto al mismo tiempo. Eso es lógico, totalmente lógico. Así como el viejo hombre, mi hermano, mi hermana que me escucha, así como el viejo hombre y el pecado son sinónimos, no son antónimos, son sinónimos.
Así la nueva criatura y la obediencia son sinónimos. 2 por 2 es 4, la matemática no da más. Y se lo repito, esta idea, que así como el viejo hombre en este caso y el pecado son sinónimos, es decir, que ser viejo hombre es estar en el pecado, es un sinónimo. Y estar en el pecado es estar en el viejo hombre, ser un viejo hombre. Así la nueva criatura, el nuevo nacimiento y la obediencia y la victoria sobre el pecado son sinónimos. Así, mi hermano y mi hermana, la justificación y la obediencia también deberían ser una y la misma cosa. Dios nos justifica legalmente y vivencialmente. Y entonces, una vez que estamos justificados vivencialmente y legalmente, en ese instante, entonces vivimos en plena obediencia a la voluntad de Dios porque dejamos de obedecer nuestra propia voluntad. Por tanto, la justicia por la fe verdadera, aparte de ser imputada, aparte de ser declarada legalmente, forensemente por Dios en nosotros, es impartida y tenemos que entenderlo. Y es vivencial, es una experiencia al mismo tiempo, es decir, al unísono. Es decir, que Dios no solo nos declara justos, Él nos hace justos en ese instante. Él nos declara y nos hace justos a la vez. No es que Él nos hace justos porque viene en un proceso después, no. La justificación es legal y vivencial y es a la vez, sucede en el mismo instante, en el mismo momento. Debido a que esto no siempre es cierto, comenzamos a dudar entonces de nuestra experiencia. Ahí es donde viene el problema. Porque no mantenemos 100% una permanente relación íntima, estrecha con Dios en un plan constante de victoria. Y así como esto no es siempre cierto, porque tenemos caídas en nuestras debilidades, entonces comenzamos a dudar de nuestra experiencia previa, en el momento de la conversión, en el momento que Dios nos perdonó, en el momento que nos declaró justos y nos hizo justos, cuando andábamos en obediencia a la voluntad de Él. Y entonces nos preguntamos si realmente estamos justificados. Y ahí vienen las dudas, vienen las insinuaciones, vienen las falsas enseñanzas del maligno a través de sus agentes y nos confunden la mente. Y entonces nos hacen creer que no es posible la victoria sobre la tentación y el pecado. Y es en ese punto, fíjense bien mis hermanos, que debemos confiar nuevamente en la primera mitad de la justificación. Porque debemos ser perdonados nuevamente por los pecados cometidos. Entonces, ¿cómo trata Dios con este problema de pecar, mi hermano? Eso está bien claro. El apóstol Juan lo deja bien claro, definido en su primera carta, en el capítulo 2, en el versículo 1, un texto que sé que se saben de memoria la mayoría. Se lo sigo compartiendo en la pantalla para que lo vean aquellos que no se lo saben. Y sé que desde que lo diga algunos se van a recordar aunque no se lo sepan de memoria, pero es uno de los textos que no sabemos de memoria. Al menos fue uno de los primeros que me aprendí de memoria y sé que muchos se lo saben. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, que dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Sí, mi hermano, sí, mi hermana que me escucha. Es el propósito de Dios que no pequemos más. El propósito de Dios es que no pequemos más, así lo dice el texto, eso no dice otra cosa que esa. Hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, hay un abogado. Te vuelve a perdonar si te arrepientes de corazón. Pero Él no quiere que tú peques, Él no quiere que yo peque, porque Él nos da el poder para vencer sobre la tentación y el pecado. Es el propósito de Dios que no pequemos más. Estas cosas escribo para que no pequéis. Así como Jesús le dijo a la mujer sorprendida en el acto de adulterio: vete y no peques más. Si no fuera posible, Él no le hubiera dicho eso. Jesús no miente, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Sí, mi hermano y mi hermana que me estás escuchando en esta hora, debido a la gran misericordia de Dios, fíjense bien, Él continúa perdonándonos si pecamos después del nuevo nacimiento. Mientras haya gracia en este mundo, tenemos la posibilidad de acercarnos delante del trono de la misericordia, delante de su trono de gracia, para recibir misericordia y salvación, para el oportuno socorro. Pero esto no quiere decir que es una licencia para pecar. Él no quiere que pequemos. Pero nunca, mis hermanos, nunca debemos pensar que el pecado es necesario o inevitable en nuestra vida. Nunca debemos pensar eso. Después de ser justificados, no es posible pensar eso. Porque es el plan y el deseo de Dios, escuchen bien, es el plan y el deseo de Dios que no pequemos más. Y eso está muy claro en este texto de Juan y en la Biblia, en varios pasajes.
Dice Judas 24, el cual es poderoso para guardarnos sin caída. Es posible la victoria en el poder de Dios, con su poder obrando en nuestra vida, con su mente, con su corazón en nuestra vida, en ese cambio, en esa transformación. Él realmente quiere que estemos muertos al pecado, mis hermanos, y que estemos vivos para obediencia. Nunca debemos confundir la misericordia de Dios con el plan de Dios, mis hermanos. Él hace muchas cosas por nosotros debido a su amor y debido a su misericordia. Pero debemos entender que en su misericordia, en la misericordia de Dios, Él nos perdona continuamente por continuar pecando. Mientras haya oportunidad, tiempo y gracia en este mundo y arrepentimiento genuino en nuestros corazones. Pero su plan divino no es ese. Tenemos que entender que ese no es su plan divino, sino que no pequemos más. El plan de la justificación de Dios incluye hacernos nuevas criaturas, mis hermanos. Tenemos que entenderlo muy bien. Lo que significa es, en este caso, estar muertos al pecado. Ahora, ¿cuál es la forma? ¿Cuál es la forma? Tenemos que hacernos esa pregunta en que Dios logra esta meta. ¿Cuál es la manera en que Dios logra esta meta en ti y en mí? En sus criaturas, en sus hijos que le quieren servir, que han creído en Él. Es lo que dice Filipenses 2:5. Y me gusta más como lo dice la versión King James, que está más claro, porque la Reina Valera y otras versiones, la Reina Valera dice, haya pues en vosotros este sentir. Y sentir tiene que ver más con sentimiento, con emociones. Y sin embargo, la King James dice, haya pues en vosotros esta mente que también estaba en Cristo Jesús. Es decir, que esa es la forma en que Dios logra esta meta. Haya pues en vosotros esta mente que también estaba en Cristo Jesús. Filipenses 2:5. Él quiere que tengamos la mente de Cristo. No que tengamos nuestra propia mente humana, con nuestros propios deseos. Él quiere un cambio, una metamorfosis, una transformación. Él quiere darnos la mente de Cristo. Él quiere darnos el corazón de Cristo, un nuevo corazón, una nueva mente, que seamos una nueva criatura. ¿Podemos realmente tener la mente de Cristo, mi hermano? Porque así lo dice Pablo, inspirado por Dios. Haya pues en vosotros la mente que hubo también en Cristo Jesús. Así que es posible. Y dice que tenemos también la mente de Cristo. Lo dice en otro pasaje, creo que es en Romanos, no me recuerdo qué capítulo. Pero según este texto, entonces hay una manera de participar en el plan de Dios. Sí, hay una manera de participar en el plan de Dios. Si diariamente caminamos con Cristo, mis hermanos, y contemplamos a Cristo, y comulgamos con Cristo, en una relación íntima, estrecha, personal con Cristo, entonces, por un milagro del Espíritu Santo en nuestra vida, realmente pensaremos como Cristo pensaba. Y tomaremos decisiones como las que Cristo tomó en su vida. Y resistiremos al pecado y a la tentación como Cristo lo hizo en su vida. Porque teniendo la mente de Cristo vamos a vivir como Cristo vivió. Lo que vivo ahora en la carne, como decía Pablo, lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Estoy crucificado juntamente con Él y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es la mente de Cristo en mí. Es Cristo viviendo en mí y en ti. Y lo aparentemente imposible se convierte en realidad, mi hermano. Sí, mi hermano que me escuchas. Lo aparentemente imposible. Aparentemente es imposible, pero sí es posible. Eso se convierte en una realidad victoriosa, especial, maravillosa. Y tal vez necesitamos pasar más tiempo y más energía aprendiendo cómo tener la mente de Cristo cada día, mi hermano. Tenemos que descubrir cómo podemos tener la mente de Cristo. Les comparto aquí una cita que se encuentra en el libro El deseado de todas las gentes, en la pantalla. El deseado de todas las gentes, en la página 114. Y esa cita dice así: el perdón de Dios no es simplemente un acto judicial. Escuchen bien, el perdón de Dios no es simplemente. Entonces, fíjense, ahí está claro, Elena de White, bajo inspiración divina, lo está diciendo. El perdón de Dios no es simplemente un acto judicial. No quiere decir que no es algo legal, forense solamente. Dice, no es simplemente un acto judicial por el cual Él nos libera de la condenación. No es solo el perdón por el pecado, escuchen bien, y detengámonos aquí analizando esta cita, sino la recuperación del pecado, es recuperarnos del pecado. Es la salida del amor redentor
que transforma el corazón. Fíjense, es un cambio de corazón, un cambio de mente. David tuvo el verdadero o la verdadera concepción del perdón cuando oró: crea en mí un corazón limpio, oh Dios, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. Está, yo decía en el deseo de toda la gente, está en el discurso maestro de Jesucristo, en la página 114. Sí, mis hermanos, el perdón de Dios es más que declarar. Está reclamando, transformando y renovando. Y es algo especial, algo maravilloso. Es algo regenerador 100% y totalmente cierto. Es un corazón limpio, puro, un corazón creado, nuevo, dentro de nosotros. Esto no es santificación, mi hermano, y tenemos que entender esto, y ahí es donde viene el problema. Esto no es la santificación. Es parte del perdón. Esta justificación no solo es vivencial, no solo es legal, es vivencial a la vez. La justificación transforma al mismo tiempo que declara. Mi hermano, tenemos que entender esto para estar claros cuál es el punto especial de la salvación y el tema de la justificación. El perdón es una transformación que sucede en el interior, como la levadura que leuda la masa, que viene de adentro y transforma en un cambio total, en una metamorfosis. El perdón es una transformación interna. Como dice Mensajes Selectos, que se las comparto aquí en la pantalla, en el volumen 1, es decir, el tomo 1 de Mensajes Selectos, en la página 394, escuchen bien lo que Elena de White escribió bajo la inspiración divina. Dice: habiéndonos hecho justos a través de la justicia imputada de Cristo. Dios nos declara justos y nos trata como justos. Fíjense, nos declara justos y nos trata como justos. Por lo tanto, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mensajes Selectos, tomo 1 o volumen 1, página 394. Sí, mis hermanos, esta declaración no está en armonía con la definición actual de justificación en el mundo cristiano. La definición evangélica que se nos da, porque se nos predica un evangelio evangélico desde el púlpito, desde nuestras publicaciones, en todo lugar, y no es correcto, no es la correcta justificación, no es el verdadero mensaje de la justificación. Dice que antes de que Dios nos declare justos, Él nos hace justos. La teología cristiana actual del evangelio evangélico, que es un evangelio a medias que se nos enseña, y por tanto, por lógica, es un falso evangelio. Dice que la justificación se declara, en este caso, justa, y que la justicia viene después en la santificación. Y eso no está correcto. La justificación divina por fe nos está haciendo justos internamente. Además, que nos declara justos legalmente al mismo tiempo. Cuando el pecador, atraído por el poder de Cristo, en este caso, se acerca a la cruz, entonces se postra ante ella. Y Elena de White habla sobre eso en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro. Y les quiero compartir la cita. Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 163. Dice: cuando el pecador, atraído por el poder de Cristo, se acerca a la cruz elevada y se postra ante ella, hay una nueva creación. Se le da un nuevo corazón. Se convierte en una nueva criatura en Cristo Jesús. Dios mismo es el justificador del que cree en Jesús. Romanos 3:26. Palabras de Vida del Gran Maestro, página 163. Mis hermanos, debemos comprender que la verdadera justificación por la fe es recibir un nuevo corazón de Dios. Sí, es un nuevo corazón de Dios. Recibir un nuevo corazón de Dios. Dios es el cirujano, el cardiólogo principal. Es convertirse en una nueva criatura esto, porque tenemos un nuevo corazón, es un nuevo hombre, es un nuevo nacimiento. En este momento hay un gran intento por separar el poder transformador del Espíritu Santo, y es triste eso y lamentable, de la justificación. Poner la transformación totalmente dentro del proceso de la santificación, y eso no es correcto. Esa no es una enseñanza fiel y correcta. No está basada en un escrito, está en un así dice Jehová. No es conforme a la ley ni al testimonio, porque contradice lo que dice la ley y el testimonio. Pero lo que encontramos, mis hermanos, en estas declaraciones es que la transformación
y a ser justos son parte del proceso de la justificación por la fe, después del cual Dios nos declara a nosotros justos. La justificación es simplemente otro nombre para el nuevo nacimiento, para la nueva criatura. En el nuevo nacimiento es la nueva creación, es el nuevo corazón, es la nueva mente. Y al recibir su justicia imputada, en este caso la justicia de Cristo, a través del poder transformador del Espíritu Santo, llegamos a ser como Él, en este caso, como Jesús. Y eso lo podemos encontrar en el comentario bíblico adventista del séptimo día, en el volumen 6, la página 1098, que al recibir su justicia imputada, a través del poder transformador del Espíritu Santo, llegamos a ser como Él, como Cristo. Fíjense bien, noten aquí que la justicia imputada viene a través del poder transformador del Espíritu Santo. Es cuando viene. Y por doquier. Y saben bien que le estoy diciendo y no es mentira. Por doquier se nos enseña, contrario a estas enseñanzas de la inspiración divina, de que somos justificados por Cristo y santificados por el Espíritu Santo. Debemos entender que en ninguna parte de la inspiración divina, en este caso la Biblia, los escritos del Espíritu de Profecía de Elena de White, apoyan esta separación de la obra de Cristo y el Espíritu Santo. En ningún lugar, no, esa separación no existe. Ambos están involucrados en la justificación y la santificación. Está claro, está muy claro, clarísimo, diría yo, que la justicia imputada significa más que contabilidad y acreditación. Y en la revista, en Review and Journal, del año 1890, el día 19 de agosto, miren bien lo que Elena de White escribió en la Review and Journal del 19 de agosto de 1890. Se las comparto aquí en la pantalla. Dijo ella, o escribió ella: ser perdonado de la manera en que Cristo perdona no es ser solo perdonado, o no es solo ser perdonado, sino también ser renovado. Escuchen bien, no es solo ser perdonado, es ser renovado en el espíritu de nuestra mente. El Señor dice: te daré un nuevo corazón, o un corazón nuevo. La imagen de Cristo debe ser estampada en la mente, el corazón y el alma. Review and Journal, 19 de agosto de 1890. Mis hermanos, la primera parte de la justificación es ser perdonados, es decir, perdonados de nuestros pecados pasados. La segunda parte de la justificación se transformará en la nueva experiencia de nacimiento, del nuevo nacimiento, la nueva criatura. La justificación, en este caso, es tanto declarada como experimental, es vivencial, es legal y vivencial, declarada y experimentada a la vez. La comprensión popular actual de la justificación, mis hermanos, es que en este caso, que es la primera parte, y esto no es correcto, no es la primera parte solamente. Se dice que la segunda parte, el nuevo nacimiento, es parte de la santificación, y eso no está bien. Eso no es una enseñanza correcta, eso es un evangelio evangélico que hemos adoptado desde 1957 principalmente, porque ese no era el consenso que había dentro de nuestra iglesia en los primeros 100 años de nuestra historia. Eso no se creía hasta que surgió el libro, tras las conversaciones de líderes nuestros con líderes evangélicos en 1955 al 56, y el libro se editó en 1957, la primera edición del libro Los Adventistas del Séptimo Día responden a preguntas sobre doctrina, y se ha seguido editando, y ahí está. Y eso no está correcto, no está bien, porque esa no es la verdadera justificación. Lo que se nos está enseñando es un evangelio evangélico desde la fecha, porque fue la influencia fuerte de líderes evangélicos, y por el hecho de querer quitarnos supuestamente el cartel de secta que nos querían poner a nosotros los adventistas, entonces transigieron con los fundamentos de la verdad de la salvación, entre ellos el tema de la justificación, la santificación, la encarnación de Jesús y otros temas más como la expiación. Y eso no está bien, como el tema de la doctrina del pecado, el pecado original. Mis hermanos, entonces esto significa que podemos ser justificados. Sí, podemos ser justificados y podemos ser salvados antes de que ocurra el nuevo nacimiento. Y eso no es real, eso es falso.
a la luz de todo lo que hemos estudiado aquí. Esto significa, entonces, que incluso si la experiencia del nuevo nacimiento no está cambiando mi vida de adentro hacia afuera, todavía estoy justificado y salvo. Y eso es falso. Eso es una enseñanza que te dice que te puedes salvar en tus pecados, que yo me puedo salvar en mis pecados y que vamos a seguir pecando hasta que Cristo venga. Entonces desbaratan nuestra escatología final y nuestras creencias finales, porque la gracia un día va a cerrar. Cristo va a terminar la obra en el santuario celestial, y cuando la obra se termine en el santuario celestial, vamos a estar un tiempo sin intercesor y sin gracia en este mundo. Y ese pueblo de Dios, que son los 144,000, la generación final, van a vivir sin intercesor, pero sin pecados, porque los pecados le fueron borrados del santuario, y va a tener un tiempo de vida en esta tierra, en medio de la crisis, en medio del conflicto, en medio de las acechanzas de Satanás y los ataques de Satanás, que van a vindicar el carácter de Dios, porque van a lograr la victoria sobre la tentación, el tentador y el pecado en sus vidas. Y entonces, con esta enseñanza dice que vamos a estar pecando hasta que Cristo venga, y eso es falso. No. La justificación es legal y es vivencial, es declarada en este caso y es experimentada y sucede a la vez. Tenemos que entender este mensaje, tenemos que entender estas cosas y muchas más para poder comprender, y estos son temas de salvación, definen salvación, porque no nos podemos salvar en nuestros pecados. Pero con esta enseñanza evangélica tenemos ese error. Que Dios nos bendiga y quiera Dios que podamos comprender las grandes verdades de su palabra inspirada, que han sido inspiradas a la ley y al testimonio, para que nadie nos engañe, como dijo Jesús. Mirad, velad, que nadie os engañe. Porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y él sabe que le queda poco tiempo. Y por eso él quiere engañar a lo más posible, para llevarse con él en su rebelión y en su destrucción a los más que pueda. Que Dios te bendiga, mi hermano y mi hermana que me escucha, y preparémonos para el encuentro con nuestro Dios. Amén.